Imagina que es fin de mes. Estás en una junta con tu equipo de ventas, 5 o 6 vendedores. Estás revisando los resultados con ellos y te das cuenta primero que no se llegó a la meta. Ningún vendedor llegó a la meta. Tal vez alguno se acercó un poquito, pero no llegaron. Y entonces en ese momento empiezas a buscar las razones y es preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Si todo se lo dejamos al vendedor, el vendedor va a decir que, pues, que están caros o que no son competitivos o que hay un competidor muy fuerte, que a veces es cierto, pero muchas veces no, y en la gran mayoría. Y tenemos la versión del vendedor. Simplemente no cerró. Pero empiezas sigues revisando y de pronto te das cuenta que tienes muchos prospectos, pero no se convierten en clientes. Y desde luego que te molestas, te frustras, te tienes que contener, porque el líder tiene que tener un control emocional. Y seguramente vas a tener que trabajar con cada vendedor para saber por qué no está convirtiendo esos prospectos en clientes, en cierres concretamente. Hay muchas razones por las que puede no cerrarse una venta. Yo siempre he dicho que la venta es multifactorial, pero aún así creo que hay una serie de acciones que se tienen que llevar a cabo para que realmente se pueda cerrar. Y hoy te quiero hablar de 10 razones por las que tus vendedores no cierran a pesar de que tienen prospectos. Y quiero que pongas mucha atención porque depende de nosotros el supervisar y el saber exactamente cuáles de estas razones son las que tienen más peso o si son varias o si eso es una o no. Así que si eres dueño de negocio preocupado por tu equipo comercial o eres un gerente de ventas, supervisor, director, tienes que ver este video. Mi nombre es Enrique Mezquita. Nuestra misión en Enfoque en Ventas es ayudar a las empresas a que logren sus metas comerciales, a que su departamento comercial funcione correctamente y que se genere crecimiento, ventas, rentabilidad, cartera optimizada y todo. En este canal, personas como tú me siguen, líderes comerciales normalmente y dueños de negocio, para aprender precisamente eso, cómo dirigir un departamento comercial, cómo dirigir a la fuerza de ventas. Y en el canal vas a ver que hay muchos videos, ya son más de 750, sobre todo si es primera vez que llegas a nuestro canal, te recomiendo que te suscribas, le des clic a la campanita para que te lleguen videos que vas a ver que van a ser muy útiles. Bien, todo esto que te voy a contar sucede cuando al vendedor lo dejamos solo, cuando creemos que por ser vendedor, pues se puede autodirigir y puede lograr la venta, cuando realmente en la mayoría de los casos no es así. De hecho, yo hablo de tipos de vendedores. Te recomiendo un video que está en el canal que se llama Tipos de Vendedores, donde hablo de 3 tipos de vendedores: los vendedores A, los AA y los AAA. Y efectivamente los AAA son vendedores autodirigidos, pero los vendedores AAA son la élite, son el grupo soñado de vendedores que no rebasa el 4% de de todo el mercado de vendedores. Así que tenemos que trabajar con vendedores AA, con vendedores A, y hay que supervisarlos. Por lo tanto, tienes que asegurarte que no caiga en cualquiera de estos 10 errores que son muy, pero muy frecuentes. Vamos a ver cada uno de los errores y te voy a dar una recomendación para que no quede solamente en, pues, decir cuál es el error. ¿Cuáles son estos 10 errores que suceden normalmente y son las razones por las que no se cierra y desde luego no se vende? Número uno, no se tiene un control de los prospectos. Puede ser que tengas muchos prospectos, puede ser que le des al vendedor muchos prospectos, pero si él no los controla, no va a cerrar, se va a perder. Y yo siempre le hago la prueba del ácido a los vendedores. ¿Cuántos prospectos tiene? Entonces empieza con que, a ver, déjame contarlos. No, un vendedor tiene que tener una idea de cuántos prospectos tiene. 10, 20, 30 o 2, 3, 7. Tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque, pues, primero tiene que estar enfocado en buscar que se cierren, ¿no? Sabemos que no van a comprar todos, pero sí que se cierren la gran mayoría. Y la única forma de enfocarse es teniendo un control de cada uno de ellos. Error. Bueno, ¿cómo podríamos resolver este problema del control? Bueno, la respuesta más fácil y rápida es, pues,
aplicando, utilizando un CRM, que muchas empresas todavía no lo utilizan, pero la gran mayoría ya lo tiene, pero no lo saben utilizar o no lo optimizan o no lo supervisan. Entonces el vendedor termina utilizando el CRM como quiere. Así que aquí la recomendación es: contrata los servicios de un CRM, que ya hay muchísimos, a un excelente costo y en la nube, y asegúrate de que el vendedor lleve el control preciso de sus prospectos, para que tú sepas cuántos convierte, ¿no? Error número dos que suele suceder: se quiere cerrar o el vendedor quiere cerrar sin conocer y respetar el proceso comercial. Pues imagínate que el vendedor va a venderle a un prospecto, se presenta: mi nombre es tal, nuestra empresa es esto, es líder, hacemos esto, los beneficios que damos es esto, y tiene un speech que no convence, no logra una empatía, un rapport, de tal manera que no va pasando los pasos del proceso de manera correcta y se va directo a cierre, cuando el cliente o el prospecto no está todavía ni siquiera preparado para tomar una decisión. Y este error es muy importante porque pues es la base con la que el vendedor va a vender. De hecho, esto va de la mano con un método. Muchas empresas no tienen métodos para vender. Así que aquí, ¿cómo podemos solucionar esto? Primero, establece tú el proceso, analiza bien el proceso de la venta desde el inicio hasta el final, incluso hasta la postventa, documentalo y explícaselo a tu vendedor. Pero no solamente explícalo, asegúrate que lo aprenda y que lo aplique. Cuando un vendedor utiliza un proceso y un método, es mucho más efectivo que quien no lo hace y vende como pueda. Eso pasa muchas veces, que tenemos prospectos que no sabemos convertir. Error número tres, que va de la mano: el vendedor no hace buenos seguimientos. Me canso de hacer auditorías de CRM con los clientes. Vamos a revisar el CRM para ver cómo van. Vemos pipeline, vemos todo, pero a ver, métete a ese cliente, o a ver, métete a ese prospecto, o métete a esa cotización. Le damos clic y no hay una actividad futura que sea un seguimiento de lo que está sucediendo. Me topo mucho con que un mal seguimiento, de pronto le enviaron la cotización y no hay una llamada, no hay un correo, no hay una visita posterior, no hay nada programado. Pues entonces este prospecto se va a perder por falta de seguimiento o por un mal seguimiento. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, una vez que tienes ese CRM, tienes que enseñarle al vendedor cómo se dan los seguimientos, cómo se va estableciendo una línea de tiempo donde vas viendo: lo visité primero, luego le propuse lo que sea, hasta que llegues al último estatus, y ahí se especifique qué sigue. Yo siempre le digo a los clientes y a los vendedores: cada prospecto cliente tiene que tener una actividad futura programada. Le voy a hablar el lunes, le voy a hablar la semana que viene, le voy a hablar dentro de medio año. A veces el cliente me dice: no quiero nada, estoy muy bien, háblame en unos meses, pero tiene que haber un seguimiento. Bien, error número cuatro: no se explota correctamente al prospecto o cliente. Perdón, estaba yo pensando mal, no se explora. Es que a veces tengo así como mi guía, pero bueno, no se explora correctamente al prospecto. El vendedor no sabe detectar dolor, el vendedor no sabe preguntar, el vendedor no sabe escuchar, el vendedor no sabe interpretar dentro de ese proceso, aunque tenga yo un prospecto, y no lo convierto en cierre. Así que es muy importante, pero muy importante, que el vendedor sepa explorar, que sepa preguntar. Porque si le queremos imponer un producto a alguien cuando ni siquiera sabemos si lo necesita o cómo lo necesita, pues el cierre se va a complicar. Y por eso es que el resultado es tan malo. ¿Sí? Así que lo que tienes que hacer es asegurarte que tu vendedor sepa cómo explorarlo, y para eso lo tienes que capacitar. Te recomiendo que busques algún curso en donde el vendedor aprenda cómo preguntar, cómo escuchar, qué tipo de preguntas hacer, cuándo hacerlas, cuántas, para que entonces tenga una buena idea de lo que ese prospecto quiere y le ofrezca la solución y se venda. Error número 5 y clásico: no se validan los prospectos. Yo puedo tener muchos prospectos, pero de ellos
Probablemente muchos no son calificados. Y en lugar de validarlo, trato de contactarlo y de verlo y me llevo hasta un proceso de 3, 4 citas para que luego me dé cuenta que no era el prospecto adecuado, que no cumple con los requisitos, cualquiera que sea, no tiene para pagar, nadie decide, no lo necesita, no sé. Antes de darle seguimiento a un prospecto, tienes que validarlo, a ver quién es esta empresa, la voy a buscar, tener una idea o incluso en la primera reunión hacer esa validación con el cliente o prospecto, y eso no lo hacen. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Tienes que asegurarte que tu vendedor esté validando, que no esté dando seguimiento a cualquier prospecto. Y si, por ejemplo, es un lead que viene de marketing, pues con más razón hay que validarlo, porque a veces son leads basura que no tienen nada que ver, o a veces son leads que no corresponden a lo que estás vendiendo en la campaña. No sé, cualquier cosa, tú tienes que validarlo. Enséñale a validarlo. Es un trabajo de asesoramiento, de coaching, de entrenamiento tuyo hacia el vendedor. El vendedor solito, solito es raro, el que solito vaya aprendiendo, sobre todo correctamente, así que tienes que ayudarlo. Error número 6. El vendedor no sabe enfrentar objeciones. Y eso sí es típico. Simplemente le dicen estás muy caro y no sabe qué decir. Lo peor de todo es que luego esas objeciones se heredan de generaciones de vendedores dentro de la misma empresa. Se va un vendedor, llega otro y siguen con el problema de qué hacemos si nos dicen que estamos caros, porque efectivamente estamos un poco arriba de los demás. Bueno, pues la solución es muy sencilla. Haz un manual de objeciones donde estén todas las objeciones posibles con sus respuestas y dile al vendedor que las aprenda. La mejor manera de enfrentar una objeción es adelantándonos a ella. Entonces hay muchas técnicas alrededor. Aquí solamente quiero decirte que un prospecto que te, que te presente objeciones, si no las sabe responder tu vendedor, lo pierdes, porque además el prospecto te mide, el cliente, pues este no sabe ni lo que está vendiendo, no me da una respuesta convincente y por eso se pierden los prospectos. Recuerda que el tema de hoy es prospectos que no se convierten en cierres. ¿Por qué? Y de la misma forma, así como no tiene técnicas para manejo de objeciones, tampoco tiene técnicas para cerrar. Y es que el cierre es una consecuencia de todo el proceso, eso nos queda claro. Si yo empecé bien desde el proceso con mi saludo, empatía, rapport, pues obviamente el cierre se va a facilitar. El cierre es una consecuencia, pero al final hay que utilizar alguna técnica, por ejemplo, la famosa técnica doble alternativa. ¿Cuál va a querer, el azul o el verde? Y entonces ya estoy provocando el cierre. Acuérdate que el cierre es ayudar a que el prospecto decida, pero muchas veces el vendedor no lo sabe. De hecho, cuando hacemos evaluaciones de vendedores, entrevistas, le preguntemos, dame una lista de técnicas de cierre, no pasan de una, o a veces ni siquiera te dicen la respuesta. Hay que capacitarlos y es la mejor inversión que puedas hacer. Número 8, el vendedor no conoce el dolor del cliente. Dolor emocional, el verdadero problema, lo que le está pasando, lo que necesita, lo que quiere. El vendedor a lo mejor hace preguntas mecánicas en el mejor de los casos, pero no tiene la sensibilidad o no ha aprendido a detectar el problema. Y entonces aquí es importante que le des ejemplos y que le digas en qué consiste el dolor de acuerdo a tu avatar, de acuerdo a tu mercado objetivo, de acuerdo a ese buyer persona. Pues dile cuáles son, primero, cómo es, cómo se comporta, pero sobre todo dentro de su contexto, pues cuáles son los dolores. Mira, hace apenas unos, ¿qué te gusta? 2 años. El chat GTP todavía no era tan famoso como ahora. Ahora le puedes decir, a ver, yo me dedico a esto, vendo esto, ¿cuáles son los dolores de ese tipo de clientes que voy a atender? Y te lo da. Así que el vendedor tiene que aprender a detectar ese dolor. Entonces, ayúdalo, esa es la recomendación, a entender qué es el dolor y cómo evidenciarlo, hacer que lo muestre, que lo platique, porque eso sí es un hecho y es un principio. Si el vendedor, perdón, si el comprador o cliente no tiene un dolor, un problema, no te va a comprar, porque la gente no compra por comprar. ¿Sí? 9, y este es el que más, de lo que más hablo en todos los videos. No hay una supervisión del vendedor. Solamente lo esperamos al fin de mes para saber qué cerró. Le dan de manera sin misericordia toda una serie de prospectos porque marketing salió muy bien y te está dando leads, te está dando prospectos.
pero no se cierra. Y ahí ves al pipeline ahorcado en la parte en donde recibes al lead. Ni siquiera lo validas y ahí tienes todos tus leads, tus prospectos y ves que no pasan. ¿Por qué? Porque o no los atiende o no sabe convertirlos a prospectos o no les da el seguimiento. La venta no es magia. Recuerden que yo siempre digo, ¿quieres magia? Ve a Las Vegas, ahí hay muy buenos magos. ¿Quieres milagros? Ve a una iglesia, pero la venta es matemática. La venta tiene causas y si no las atacamos y no las sabemos hacer, no vas a vender. Y por último, a veces sucede que nuestra propuesta de valor no es competitiva y esa sí duele porque ya no es el vendedor. A veces le damos al vendedor condiciones comerciales que no compiten contra la competencia y por eso perdemos. Así que tenemos que ser muy fríos. Tenemos que analizar bien nuestra propuesta de valor para ver si tenemos esa competitividad que se necesita. El vendedor no puede convencer a alguien de un precio que está demasiado arriba. No digo arriba, demasiado arriba, desproporcionadamente caro. Así que revisa, este es el consejo, cuáles son esa propuesta de valor que ofrece tu empresa, cuáles son las condiciones comerciales y todo lo que ofrecen para ver si es competitivo y entonces puedas decir, vendedor, te estoy dando una propuesta que es suficientemente competitiva. Si estamos más débiles en esto, compensa con esto, pero que el vendedor sepa qué va a ofrecer. Bueno, lo vuelvo a repetir porque a veces dicen que repito y es cierto, pero lo hago porque quiero hacer mucho énfasis en algunos temas. Los prospectos o los genera el vendedor, o es por una asignación, o es una referencia, o los genera marketing. Cualquiera de estas fuentes nos va a dar una bolsa de prospectos. Esos prospectos se tienen que convertir en clientes. Y no se va a convertir si sucede cualquiera de estas 10 razones. Incluso hay otras, pero estas son de las más importantes. Así que si tú eres el líder que me sigue, si tú eres dueño del negocio, asegúrate que tu gerente esté supervisando al vendedor para que no caigan estos errores. Si tú eres el líder, el trabajo es tuyo 100% y con tus vendedores. A trabajar como siempre. Te agradezco que me sigas. Nos vemos en otro video.